Bueno, pues comenzamos con este segundo bloque en el que vamos a poner el foco, bueno, pues en la relación que construimos con nuestros perros, ¿no? Vamos a hablar de educación en los dos sentidos, no solo de educar a los perros, sino también en la educación que tenemos que recibir nosotros, bueno, pues para tener esa convivencia y compartir esos espacios con ellos, ¿no? Y también vamos a ofrecer pautas concretas, bueno, pues para que sea una experiencia satisfactoria tanto para ellos como para nosotros, ¿no? También vamos a ir más allá y vamos a hablar de las terapias asistidas con perros. Ujú. Y bueno, para ello me acompañan hoy, tenemos a Miren Muguerza, ella es de Guau Guau Intervenciones Asistidas con Perros. Miren, ongi etorritas, que ricasco por Ujú. venir. Y a su lado está Anne Ber, ella es de ACAN Educación Canina Respetuosa. Anne, Bai. Ujú. ongi etorri. Ujú. Bueno, hemos hablado un poco ya en el primer bloque de ese cambio de mirada, ¿no? En el bloque anterior hablábamos de que es uno más en la familia, ¿no? Ha habido un cambio de mirada en la sociedad y yo quería empezar, antes de entrar un poco en materia y que nos contéis qué hacéis cada una desde vuestro ámbito, bueno, pues que al final vuestro trabajo, el trabajo que lleváis a cabo, es fruto también Ujú. de ese cambio que hemos dado como sociedad, ¿no? De ese verlos de otra manera. Creo que era Iñaki el que decía, ¿no? Que los animales antes, bueno, y todavía en algunos casos se consideran herramientas de trabajo meramente y ya está, ¿no? Pero Ujú. bueno, ahora compartimos otro tipo de espacios, tenemos otro tipo de relación con ellos, ¿no? Pues Ujú. contarme un poquito qué visión tenéis. Si quieres, Miren, empezamos contigo. Vale. Bueno, comentaros que nosotros somos un grupo que trabajamos en grupo, que somos Javier París, Maider Chucarro, yo, y nos falta Ana Mas Oliver, que fue la que nos enseñó un poco esta visión de educación canina amable. Ujú, Bueno, nosotros dentro de las terapias que hacemos es diverso, adultos, tercera edad, con niños. Siempre tenemos en cuenta el bienestar tanto de las personas, pero también, sobre todo, para nosotros es súper importante el bienestar de nuestros perretes. Esto es, antes de empezar a hacer ningún tipo de intervención, tenemos que tener en cuenta a nuestros perros. Eso, el bienestar de ellos. eso Luego es. te preguntaré, porque Sí. hay un tema ahí, ¿hay que preparar al perro para Ujú. formar parte de esas terapias o no? Vale. Ah, Nosotros no formamos ningún perro. El perro es perro, el pájaro es pájaro, y persona es persona, los animales son los animales, ¿no? Yo no quiero un perro que le pueda echar la pelota y me lo traiga, que tenga que peinarle, porque muchas veces yo me pregunto, ¿a mí me gusta que me peine un desconocido? Pues no me gusta. Me gusta que me toque un desconocido, tampoco me gusta, ¿no? Cuando vamos a algún centro, tenemos que tener en cuenta a dónde vamos. Los perros tienen el olfato mucho más desarrollado que nosotros, ujú. por lo tanto sienten desde ese olfato las cosas que están pasando ahí. Pues el nerviosismo, puede ser el malestar de una persona, puede ser enfermedades que tienen que nosotros no somos capaces desde el olfato, ¿no? Ujú, De darnos cuenta. Todo eso lo intuyen y lo saben. Entonces, hay que saber a dónde estamos yendo con ujú. nuestros perros. Si llevamos a un perro a un oncológico, ellos, imagínate cuántas enfermedades hay en ese oncológico, ¿no? Cuántas, cómo le llega ese olor al perro y cómo le puede afectar. Entonces, todo eso afecta en el bienestar del perro. Nosotros no nos damos cuenta cuando vamos a un oncológico, vemos a la gente mal o lo que sea, y luego nosotros somos capaces de gestionar ese malestar emocional que podemos, desde lo que vemos, ¿no? Luego poder regular. Pero claro, los perros necesitan mucho más tiempo
para poder regular ese malestar o eso Ese que bombardeo siente. también de estímulos, ¿no?, Eso que han es, recibido en ese eso momento. es. Entonces necesitan ese descanso y no es vamos a llevar al perro y podemos tener 5 horas, pues no, pues igual ese perro con 20 minutos ya es suficiente y lo tenemos que sacar. Porque si queremos un bienestar para el humano, también Él tiene que necesitamos estar bien, ¿no? eso es. Ujú, Lo mismo pasa que yo muchas veces pongo este ejemplo, ¿no? Con mujeres que son de violencia de género, ¿no? Eh, Muchas veces llevan perros adiestrados. sí, Pues para protegerse, ¿no? no, incluso en la terapia Ujú, ujú, mismamente, ¿no? Pues van con correa o lo que sea, van de paseo. Y en un momento dado, pues la persona que está llevando el perro lleva un collar, ¿no? Y le hace un tirón. Claro, el perro hace como un gesto de, "Uf, jo, pues me has hecho daño". Esa persona que está en esa terapia de violencia, tratando la violencia de género, ¿cómo puede entender esa conducta que ha visto? ujú. ¿No? Porque al final estás haciendo algo que ese perro no quiere. Porque igual está oliendo algo, está queriendo ir a un sitio, pero yo le estoy obligando con un acto violento que Ujú, venga donde mí. ujú, Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta en la terapia. Entonces, nosotros, los perros, son libres. ¿Quieres ir a oler a un sitio? Pues vamos a olerlo. No hay ningún... no está tan dirigido, ¿no? Es lo que has Eso dicho, es, educación amable. eso es. Luego, si te parece, vamos a profundizar un poquito también esas terapias. Bueno, pues qué resultados veis o, bueno, en qué casos, Ujú, cuáles son un poquito los beneficios. Ya ujú. me has hablado de algún caso concreto, de como el oncológico, por ejemplo, pero luego, si quieres, Sí, profundizamos un poquito más. Ané, en ACAN os dedicáis a la educación canina, ¿no? Eso es. Cuéntame un poquito qué hacéis. Sí, acá trabajamos lo que es la educación canina amable, ¿vale? Que dentro de todo el sector canino, dentro de todas las formas de trabajar la parte, voy a decir un poquito más mental del perro, es la filosofía amable, es más respetuosa. Em, y básicamente, bueno, así a grosso modo consiste realmente en acompañar a las familias. O sea, son familias que pues, han decidido introducir un perro en su vida o llevan ya mucho tiempo con un perro en su vida. Y es acompañarles y enseñarles a cómo realizar o cómo conseguir que esa convivencia con al final un animal que es de otra especie, ¿no? No es un humano, o sea, tiene otras necesidades distintas, se comunica de una forma distinta y demás, de cómo conseguir que esa convivencia, teniendo en cuenta esas diferencias, pueda ser lo más equilibrada posible, siempre desde el enfoque respetuoso. Y eso les vamos pues, facilitando herramientas, por ejemplo, uno de los pilares más importantes de la educación canina amable, que es lo que hacemos en ACAN casi constantemente, voy a decir, es enseñar a los tutores cómo se comunica un perro. ¿Vale? Porque hay Ujú, cositas que tenemos en común en diferentes aspectos, pero hay muchísimas diferencias, ¿no? Y una cosa es, antiguamente, por ejemplo, estábamos, en la sociedad, quiero decir, estaba la sociedad más habituada a que la comunicación fuese a ser unidireccional, en el sentido de yo, humano, doy una orden o hago una petición, solían ser más órdenes que peticiones antiguamente, y el perro escucha y obedece, punto. ujú, Esa era la única línea de la comunicación, ¿no? A día de hoy, con la educación canina amable, lo que se trabaja es la parte más de decir, vale, yo puedo hacer una petición a mi perro, le puedo pedir que haga X, pero también voy a escuchar su respuesta. Que la respuesta puede ser un sí, puede ser un no. Ojo, y esto en ambas direcciones. Quiero decir, el perro a mí también me puede hacer una petición. También se comunican con nosotros los perros. De hecho, lo hacen constantemente. Lo que pasa es que muchas veces la gente no se da cuenta porque no entiende de no lo sabemos comunicación canina. interpretar. Exactamente. Yo creo que es fundamental ahí, ¿no? En esto que estás contando, lo hablábamos el otro día, esa diferencia entre adiestrar y educar, Sí, no ¿no? tiene nada que ver. ¿Cuál es la Sí. diferencia un poquito? Son dos conceptos que la gente confunde muchísimo. Eh, o sea, no entienden la diferencia entre lo que es el adiestramiento y lo que es la educación canina. Y en realidad no tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Vale? En el sentido de que, así un poco en resumidas cuentas, el adiestramiento viene a ser, yo le enseño al perro a que haga
X conducta. Por ejemplo, sit y el perro se sienta. ¿Vale? O sea, es un ejemplo muy simple, muy sencillito, pero esto se puede luego hacer más complejo juntando más comandos, pero viene a ser eso, ¿no? Yo enseño, si queremos decirlo de una forma sencilla, trucos a mi perro, yo doy la orden y el perro obedece. Esto, por ejemplo, es aplicable en deportes caninos o, por ejemplo, para perros de trabajo. O sea, Claro. esto se utiliza mucho ahí, ¿no? Pero no tiene nada que ver esto con, por ejemplo, un perro que vive en una familia y aparece algún problema de comportamiento, por ejemplo, como consecuencia de, puede ser perfectamente un problema emocional del perro, una necesidad básica que no está cubierta, o varias, que esto es lo más habitual, o sencillamente que el perro comunica, porque todos los perros se comunican con nosotros constantemente, y que la familia no tiene, no tiene el conocimiento, no tiene capacidad de entender y muchas veces ni siquiera escuchar al perro, porque tampoco está todavía esa mentalidad al 100%, ¿no? O sea, sí que va aumentando, va mejorando mucho, pero todavía falta en la sociedad entender que no somos los únicos animales que nos comunicamos, Claro. todos se comunican, siempre se han comunicado, ¿vale? Esto no es nada nuevo y no lo digo yo, lo dicen los científicos también, ¿no? Así que eso, que... De lo que veis en Acan, Sí. me ha parecido una cosa interesante que has deslizado, ¿no? Que de lo que os llega a vosotros, ¿dónde suele estar el origen del problema muchas veces? ¿En el perro o en los dueños? Más habitualmente más en los dueños, tutores. ¿O Sí, tutores? a mí el concepto de dueño no me gusta mucho. Más en la familia o en los tutores que en el propio perro, que no significa que no puedan haber casos, porque los hay también, que el problema o el origen sí que está en el perro, ¿no? Pero sí, la mayoría de las veces está en el humano, en el factor humano. Que realmente ahí se puede prevenir muchos problemas, ¿no? Es decir, bueno, pues le enseñamos al humano a hacer las cosas de una forma más adecuada y ya no solo es que desaparezcan los problemas que ya están, sino que incluso prevenimos muchos problemas que pueden acabar apareciendo en el futuro. Luego me interesa que hablemos un poquito de cuáles son las problemáticas más habituales que os encontráis, cómo las trabajáis, cómo las abordáis. Me gustaría que continuara con Miren, que me he quedado ahí interesada en el tema de las terapias que hacéis. ¿Qué tipo de terapias dirigidas a quién? ¿Con qué objetivo? Vale, pues por ejemplo, la última que hemos estado haciendo Maider, Javi y yo ha sido la de tercera edad. Ajá. Estamos con un proyecto bastante, bueno, que nosotros creemos que puede llegar a tener sus frutos, que es un poco el cuidado en las residencias de ancianos, ¿no? Como que hay veces que se van bajando el cuidado personal, la higiene y demás. Entonces, nuestro proyecto es hacer un paralelismo y, pues, por ejemplo, tener perros pues, de avanzada edad que hagan un poco ese paralelismo entre ellos. Pues, por ejemplo, hay gente que no sabe que un perro puede ser diabético, por ejemplo, ¿no? Pues podemos conectar con una persona mayor de tercera edad que sea diabético y hacer una cartilla que pueda hacer un seguimiento de las pastillas que tiene que tomar o las inyecciones, las comidas que puede comer, ¿no? Ese cuidado para que luego esa persona, ¿no?, lo haga para sí mismo. Si lo haces para el perro, ¿por qué no para ti, no? Es como un entrenamiento, ¿no? Eso Para uno es. mismo. También hacemos con la higiene. Pues cuando los perros, pues hay perros que necesitan más higiene de limpieza y tal, pues cuando cuándo le vamos a duchar, cuándo le vamos a limar las uñas, cuándo es el momento adecuado para eso, porque no todos los perros, ni yo tampoco me dejo que me duche una persona desconocida o lo que sea. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Vamos a concretar días, dónde, con quién, para que luego yo también sepa que, hombre, pues hay días que me tengo que duchar, ¿no? Y hacer ese paralelismo el perro con el humano. Los paseos también, los perros no pueden estar siempre en casa, aunque sean mayores necesitan salir para hacer sus necesidades, tomar el aire es bueno, contacto con la naturaleza, y muchas veces en las residencias de ancianos se quedan dentro y muchas veces pues no salen,
pues es de decir, yo también necesito salir, tomar el aire. Y aunque no pueda quizás andar, pues por lo menos visualizar la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza. Porque claramente al final es una relación que beneficia a las dos partes, ¿no? Eso es. No Y está hacemos ese beneficiando al trabajo. perrete y Sí, también está beneficiando eso a es. la persona que le está cuidando, ¿no? Eso es. Y el Ujú. perro pues puede estar ahí, pero en ningún momento se le peina, ni se le echa la pelota, ni nada de eso. El perro es perro Ujú. y nos acompaña y entre el adulto y el perro pues hay un respeto y una empatía. ¿Con cuántos perros trabajáis más o menos? ¿O uno, dos? ¿O no tengo ni idea? Bueno, Maider tiene ahí un grupo muy bonito en Onjarvi. Pues unos 5 perretes o así tenemos de diferentes edades, cada uno con su personalidad. Claro. Sí, y bueno, según a dónde vamos, pues vamos con algunos perros y otros, pues, o sea, quiero decir, según el contexto, Claro. hay algunos perros que no pueden estar en sitios cerrados, entonces ahí pues no podemos Claro, estar. sí. Pero un canela, por ejemplo, un piscor, que son 2 perretes muy majetes, pues sí que pueden estar en sitios cerrados. Pero un cuba, que es muy movida, muy curiosa, pues no puede estar en un sitio cerrado mucho tiempo. Ujú. Entonces con Cuba vamos a paseos de Claro. socialización. O sea, que según el perfil del Eso perrete, pues es, una intervención u otra, ¿no? eso es. Ané, vamos a ahondar un poquito más en esas casuísticas que os encontráis Ujú. como educadoras que sois. Bueno, ¿cuáles son un poco las problemáticas así más comunes y cómo se abordan? También cuánto tiempo más o menos lleva Uf. abordarlas. Pregunta igual es un poco más Sí, a la última compleja. pregunta, a ver, de meses habitualmente sí que se habla, pero cada caso es un mundo. Claro. Cada caso es un mundo Ujú. generalizar ahí me resulta difícil. Meses sí, pero ya depende de más meses, menos meses, eso ya depende de muchos factores. La gente que se acerca a Cannes, ¿qué le suele preocupar o con qué idea se suele acercar? Suelen ser como problemas muy específicos. Es que cuando me voy de casa se pone a ladrar y claro, los vecinos me han llamado la atención. O sea, ese tipo de casos. A ver, yo personalmente en Acan, y estoy muy feliz con esto porque, no sé, yo pienso que significa que algo bien estoy haciendo. El perfil de persona que me llama, a diferencia de lo que se estaba comentando aquí en la mesa anterior, ¿no? Es el perfil de familia que verdaderamente se preocupa por el bienestar de su Ujú. perro. Más que el perfil de, oye, mi perro hace X, que me molesta, ¿cómo le quito este comportamiento? Que de hecho es una cosa que yo no trabajo. Ujú. Em, entonces es un perfil que ve más, que siente más el animal como un miembro más de la familia Claro. y tiene ese punto de preocupación, de decir, quiero hacer las cosas lo mejor posible y creo que necesito ayuda profesional para esto. Y podemos estar hablando de problemas de que el perro no sepa quedarse solo en casa, Ujú. podemos estar hablando de comportamientos más bien agresivos hacia Sí, los pero mismos quizás esos son tutores o como hacia... consecuencias, ¿no? De ese Sí, malestar que puede haber ahí sí, latente, ¿no? exactamente. De hecho, dentro de la filosofía de la educación canina amable, una de las muchas cosas que lo diferencian de, por ejemplo, el adiestramiento, como comentábamos antes, ¿no? Es que el adiestramiento está más enfocado a lo que es el comportamiento del perro, ¿no? Ujú. Hay un comportamiento que no me gusta, lo modificamos. Ujú. Modificación de conducta se llama esto. En educación canina amable, el comportamiento en sí, obviamente también tiene su valor, pero lo que hacemos es decir, vale, es que el comportamiento no es el problema en sí mismo, es la incomodidad para el tutor, eso sí, Claro, obviamente, que es muchas veces el motivo por el que acaban cogiendo el teléfono y llamarnos, pero realmente es el síntoma, claro. ¿vale? Y si yo, si me llama una familia, me dice, oye, que mi perro, no sé, hago un ejemplo así que ahora con los nervios no me viene ninguno a la cabeza, yo qué sé, muerde un hombre, me da igual, o se lanza hacia otros perros, ¿no? Que esto es bastante habitual. Desde el conductismo, por ejemplo, lo que intentarían es cambiar esa
esa conducta de lanzarse hacia, y desde educación canina lo que hacemos, en Lacan lo que hacemos es, vamos a analizar por qué este perro decide lanzarse a por otros perros, que puede ser desde el miedo, puede ser la frustración, puede ser protección de recursos hacia su tutor, pueden ser un montón de de causas que lo cosas. generan, Ujú, ujú. pero que el síntoma, que es el comportamiento, se traduce en todas esas diferentes opciones de la misma manera. El perro se lanza por. Claro. ¿Vale? Entonces aquí es más, vamos a analizar qué genera ese comportamiento en el perro, qué se lo motiva, y trabajamos en esa motivación. Y lo fantástico de todo esto es que cuando trabajas la causa que no el síntoma, en el momento que evolucionamos en mejorar en esa motivación que le lleva a comportarse de una forma, el síntoma acaba desapareciendo o Desapareciendo como por sí mínimo solo. Ujú. disminuyendo muchísimo por sí solo, porque estás quitando la raíz de ese problema, ¿no? Yo creo que hay un tema aquí que os une a las dos y yo creo que es un tema de tiempos y de ritmos, Sí. ¿no? Aquí los ritmos, ¿quién los marca? El perro. Claro. Ujú, totalmente. Obviamente la familia también tiene sus ritmos y sus necesidades, y esto a veces confunde un poco a la gente, se tienen en cuenta también. Claro. ¿Vale? O sea, esto es encontrar un equilibrio entre el bienestar tanto del perro, pero obviamente también de la familia. ¿Vale? Hay cosas que a veces toca, pues hoy me toca ceder a mí, mañana le toca ceder al perro, ¿no? O sea, hay que encontrar ya un equilibrio. Pero sí, efectivamente. Esa pregunta que te he hecho al inicio de ¿y cuánto tiempo? Eso será habitual, me imagino, ¿no? Sí. Porque somos como impacientes, ¿no? Tengo un problema, lo quiero solucionar, Sí. ¿cuánto tiempo va a llevar, no? Sí, esa tendencia existe, sobre todo en la primera llamada telefónica que hacen a Can, pero ya en esa primera llamada telefónica lo que suelo contestarles es depende de cuál es el motivo, cómo de grave o cómo de avanzado está el problema en sí mismo, depende de factores incluso genéticos del perro y, ojo, depende y muchísimo de la implicación de la familia. O sea, hay un montón de factores que entran ahí que pueden hacer que la evolución sea mucho más rápida de lo inicialmente esperado o muchísimo más lento. Entran en juego muchos elementos ahí. Sí que en ese sentido nosotros, Maider y yo, cuando hay una problemática en el perro, nos gusta hacer una entrevista familiar, decir cómo está la situación en vuestra casa, Claro. cómo es vuestra relación. Sí. Últimamente tenéis preocupaciones. La relación del hijo-padre, madre-hijo, relación de pareja, ¿cómo es? Explícanos cómo es vuestra situación en casa. Muchas veces... Va a terapia el perro y la familia Eso entera es. acaba en terapia. Sí, muchas veces va de la mano. Eso es. Es como cuando vamos a un cole, ¿no? Y el niño presenta problemas, ¿no? Ujú. O está teniendo conductas raras que últimamente no está teniendo. Vamos a ver qué está pasando en casa. Pues con los perros pasa lo mismo. Cuando un perro está teniendo actitudes que son fuera de lo común, o últimamente está teniendo actitudes raras con los demás perros o incluso con humanos, es también mirar un poco qué está pasando en esa casa. Ujú. Y nos da mucha información para que luego nosotros también podamos trabajar con esa familia y decir, la terapia quizás lo necesitáis vosotros. Y entonces cuando vosotros le dais solución a ese problema que estáis teniendo entre vosotros, seguramente el perro se relajará y estará mejor. Fluirá mejor. Al final ellos también son esponjas, ¿no? Están Eso es. viviendo en Sí, esa sí, casa, sí. en esa familia, Eso es. pues si hay tensiones y estrés, ¿no? Al final Eso él es. lo vive, ¿no? Y ahí Que también cuando aparece llaman y dices que tiene un problema el perro, es que igual el problema lo tenéis vosotros en vuestra relación. Y si eso lo mejoráis, el perro mejorará. ahí también aparece lo que es el contagio emocional, ¿no? Los perros Claro. son animales sociales, igual que nosotros. Claro. Y vuelvo a decir, no lo digo yo, es que lo están demostrando en estudios, ¿no? Científicos y biólogos. El perro tiene capacidad de sufrir lo que llamamos el contagio emocional, en el sentido de si yo como tutora de mi perra, yo qué sé, estoy atacadísima del estrés o de la ansiedad, yo qué sé, por cualquier motivo, dale un día o dos a mi perra y también se acaba atacando con el estrés, aunque tenga la vida más tranquila del mundo, ¿no? Pero da igual, simplemente es ese contagio emocional. Y efectivamente también hay veces que a mí ya me ha tocado en varias ocasiones a la familia decir, mira, yo os puedo ayudar la parte del perro, pero aunque no los puedo prescribir como quien dice, pero sí que les puedo recomendar que quizás una ayuda de un psicólogo
les pueda venir bien a la familia y que de esa forma abarcamos desde diferentes Al ángulos final el el animal problema, termina ¿no? siendo una excusa a lo mejor para solucionar otro tipo de historias que son más profundas, ¿no? Sí, o esa gotita que hace colmar el vaso Ujú. de decir, necesitamos ayuda, ¿no? O sea, que son espejos, no todos los míos, ¿no? Porque yo puedo estar muy estresada, estar en el sofá, tumbados, o sea, ellos no se estresan con nada, pero bueno, Sí. cada uno es como es. Ujú, En el primer bloque se ha hablado de tema de razas y de Ujú. ujú. modas y demás, y Sí, concretamente se ha hablado de la pastor belga raza malinois. malinois, no sé si lo he dicho bien. Sí. Ujú. ¿Lo veis habitualmente? Gente que se encuentra, ¿no? Que igual le parece Sí. bonito, se ha hecho con un malinois y resulta que es un perro súper potente, pero es un perro más de trabajo igual, ¿no? A ver, Y cuesta hacerse con él, o ¿cuál el- es el problema? existe un debate, bueno, importante alrededor del pastor belga malinois en el sentido de que hay profesionales que consideran, incluso en Internet es muy fácil encontrar este tipo de información, que consideran que a razas como el pastor belga malinois, incluso el border collie y hay algunas razas más, hay que cansarlos para que estén tranquilos, ¿no? Esto incluso viene de, bueno, de años atrás, voy a Sí, decir. sí, sí. Una creencia súper Em, extendida, sí. Exactamente, pero es lo que dices, realmente es una creencia en el sentido de, es un tipo de razas con una sensibilidad, y aquí estoy hablando en la parte más emocional, muy grande, y sufren incluso de sobreestimulación con mucha facilidad. Entonces, muchas veces un perro que ya de por sí presenta esa sensibilidad y esa tendencia a una activación, una intensidad muy potente, porque es que es un perro muy potente, los tutores, con toda la buena voluntad del mundo, porque realmente creen que así le van a ayudar, se lo llevan a correr al monte 2 horas o 3 horas todos los días. Cuidado con esto. Cuidado, ¿por qué? Porque está la creencia, que vuelvo a la parte inicial de esto, está la falsa creencia, y de hecho vemos muchos problemas, no solo en el Mali, en Malinois, en muchas razas, de que la gente cree que tiene que cansar al perro para que esté relajado Ujú. y no entiende que estar relajado es una cosa y estar cansado físicamente es otra Vale, completamente distinta, vale, incluso a nivel fisiológico. claro. Hay formas de cansar a tu perro que no solo es que no relajen, es que aumentan el estrés físico, Vale. ¿vale? Aumentan incluso la producción de cortisol, O o sea, sea, la que hormona cuidado del desde estrés. ahí, ¿no? O sea, que a Exactamente. lo Hay que mejor lo que creo que saber, es una solución me está me está, generando más sí, problemas. o empeorando el que ya hay Ujú. o generando incluso problemas nuevos. Vale, ¿Vale? Luego también está el tema de los ritmos. Para los perros, por ejemplo, no es natural. Si yo me llevo mi perro a correr 2 horas al monte y me cruzo, obviamente, con gente en ese recorrido, para un perro es bastante invasivo y sobre todo si tienen algo de inseguridad puede llegar a ser motivo de conflicto. El cruzarse con otras personas, con otros perros o con personas con el perro, ellos subidos a la bici y el perro también corriendo igual que ellos y se cruzan de una forma muy rápida. Eso para un perro es bastante violento. Entonces, son conflictos que pueden acabar apareciendo sin necesidad y gratuitamente. Y ni siquiera le estamos ayudando al perro, ¿no? Pero creo que lo importante de esto es distinguir muy bien que una cosa es cansar al perro físicamente, vale. con lo cual no tenemos por qué relajarle, de hecho la mayoría de las veces no lo hacemos. Y por otra parte está ayudar a un perro a poder vivir de una forma más relajada, que aquí sí que aplaudo, ¿no? En ese sentido, decir, pero vale, es que hay, igual la forma no es salir a correr o con la bici o con los patinetes o hacer deporte o frisbee o tirar la pelota. Y yo no voy a entrar, no sé si tú quieres entrar o no, pero yo no voy a entrar en la parte física, que incluso a nivel de frenazos y demás pueden haber lesiones con facilidad, sino más la parte emocional del perro, ¿no? O sea, generamos ahí realmente ¿Tú un qué efecto opinas, Miren, contraproducente. sobre ese entrenamiento que igual eso, ¿no? Como decía Anne, no ponemos muchas veces el foco en la importancia de lo intelectual, que estamos pensando todo el rato en que hay que echarle la pelota, pero a lo mejor hay que ejercitarles otras partes, ¿no? Como nos pasa a nosotros también. Ujú. Yo le observo, en mi caso hablo, yo con mi perra cuando salgo, salimos y ella es la que me dice, quiero ir por aquí y Mm, vamos por aquí. sí. Pues mira, está lloviendo, miren, o sea, es que no me apetece estar en la calle, me quiero ir a casa. Y me mira y me dice, me voy para casa.
hago lo que tengo que hacer y me voy. No, y fíjate que mi perra es de raza, digamos, de caza. Necesita supuestamente Sí que correr. son muy Eso activos, ¿no? es. Pero hay días que dice lluvia, yo me quedo en Qué casa. perezón. Eso es. Y es joven, tiene para 5 años. Va para adelante. Hay otros días que hace muy bueno. Vamos a la playa, empieza a correr detrás de los pájaros y demás. Ella ya sabe en todo momento dónde estoy, porque hay una comunicación entre nosotros con la mirada y hay una confianza de base. Y cuando quiere volver a casa, vuelve a donde mí y dice, bueno, pues nos vamos, Pues ya está. yo ya no quiero hacer más. Ah, O mismamente hace sol, hace buen tiempo, pero me apetece estar tumbada en el suelo y me quiero estar tumbada en el suelo tomando el sol. Y ya está, y me quedo ahí. O muchas veces estoy oliendo qué perretes han pasado por aquí, hoy me apetece observar, conocer gente, voy a echar meaditas por aquí, por allá. Es un poco, pues, qué es lo que le apetece hacer, no es ni entrenamiento ni nada. Y eso que ella supuestamente la raza dice que es de correr, ¿no? Ujú. Pero en todo momento le dejo ser libre y hacer lo que le apetece en ese momento. Sí, Ella participa en las terapias de Guau Guau sí. Ujú. y, por ejemplo, ¿en qué es buena? Algo Pues que sobre que todo, le suele gustar hacer a ella. yo con Cuba lo que hago es llevarle a paseos de socialización, Ajá. porque como su nombre dice, ¿no? Es Cuba, Cuba libre. Y desde muy pequeña nunca le hemos llevado atada, siempre ha estado libre. Nuestra confianza ha sido eso, ¿no? Vamos juntas, tú ya sabes que voy a estar contigo y nuestra comunicación siempre ha sido mediante la mirada. Cuando necesita algo, ella me mira y vamos juntas. No lo lleva nada bien, por ejemplo, ir atada, Claro. necesita esa libertad. Siempre son los paseos, como antes te he dicho también, no puedo tenerla en sitios muy cerrados porque es muy movida, muy curiosa, le gusta oler todo mucho. Entonces es una perra que pues sí tengo que hacer una terapia o un trabajo en conjunto, porque somos todos un grupo de trabajo, tiene que ser al aire libre. Ujú. Has Sí, dicho paseos de socialización sí. que van destinados a perros que a lo mejor no, no están bien socializados. ¿En qué consisten? Cuéntame. No, son otros perros que son amigos. Ujú. Entonces vamos de paseo al monte Ajá. con las personas que estamos en terapia y entre todos pues damos un paseo. Puede aparecer un perro nuevo. Entonces entre ellos, como grupo de perros, ¿cómo se socializan con ese perro nuevo? Si hay conflictos entre ellos, por ejemplo, ¿quién es el que está ahí para solucionar ese enfado que están teniendo? Ujú. Entre las personas también, entre nosotros puede haber también una discusión. ¿Quién es el que dice, a ver, chicas, venga, vale, Hay un vamos conciliador, ¿no? a parar? Sí. ¿No? Siempre hay alguien un poco, o siempre hay también alguien que siempre está medio enfadado. Pues en los perros también hay ese tipo de personalidades, ¿no? Y ese es nuestro grupo de perros de Total. socialización. Ujú. Sí. Anne decía la mirada, ¿no? Cómo se comunican, es increíble. Los míos Bidireccional. también. Cuando Sí, se me sí. olvida ponerles la comida, que alguna vez, como en mi casa somos varios, a veces Mm. pone uno, a veces Sí. pone la otra, a veces. Entonces dices, pues la habrá puesto no sé quién el desayuno. Y de repente te persigue y te mira con una cara y dice que no ha desayunado. Y dices, vale, no ha desayunado. Sí, no, lo dejan Se muy saben claro. Si nosotros comunicar súper sabemos bien, ¿no? escuchar, sabemos observar, se comunican de maravilla. Sí. Y lo que comenta ella también de los paseos de socialización, o sea, ellos, por ejemplo, lo hacéis más con el enfoque del perro y el humano. Dentro de lo que es educación canina amable se trabaja mucho, también hay grupos, ¿no? No es muchas veces lo primero que hacemos, en el sentido, por ejemplo, yo por lo menos en NACAN empezamos trabajando de forma individual muchas veces, una inmensa mayoría de las veces,
Y cuando ya vemos que un perro y una familia están listas para introducirse, como dice ella, en un grupo, Claro. ahí ya podemos introducirles, ¿no? Pero es que ahí, por ejemplo, también estamos cubriendo necesidades básicas de los perros. Que ya lo siento, mi enfoque siempre va hacia el perro, ¿no? Más que... En ese sentido estamos justo en el otro lado. Pero ahí también estamos cubriendo, al final es un animal social y la socialización es una necesidad básica emocional del perro, muchas veces muy infravalorada por parte de las familias, de los tutores. Y ahí, y esto creo que sí que es muy importante, no todo vale. ¿Vale? Quiero decir, muchas veces las familias con la mejor intención del mundo cogen el perro y se lo llevan al parque canino del pueblo. Ya. Y ahí no sabemos realmente, o habitualmente no sabemos, ni qué perfiles de perros hay, ni la gestión que pueden hacer ante una situación más delicada o conflictiva, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces ahí nos encontramos con que ese intento de socializar realmente no beneficia, sino que incluso Contraproducente, ¿no? perjudica. Imagina que yo voy con un perro adolescente que todavía está en ese modo esponjita social de observar y aprender un montón de cosas, y me lo llevo a un parque canino en el que hay 2 perros, o uno, me da igual, con unos niveles de ansiedad por las nubes y con respuestas reactivas a situaciones que realmente no lo requieren en absoluto, ¿no? Pues no todo vale. Según con qué perros juntamos al que tenemos nosotros en casa con nosotros, puede aprender cosas interesantes, buena gestión emocional, buena regulación emocional, herramientas sociales, voy a decir, pacíficas, para entendernos, o puede aprender todo lo contrario. Ahí sí que es importante ese profiling que hacemos en este caso canino, decir, vale, estos perfiles pueden enseñar estas cosas a estos otros, y de esta forma acabamos formando grupos. Yo en mi caso, desde juntar 2 perros hasta 5 o 6 como máximo, porque ahí van aprendiendo muchas cosas. Y hay una cosa fundamental, y es que los humanos, por el mero hecho de ser una especie diferente que el perro, hay muchísimas cosas que no le podemos enseñar nosotros al perro. ¿Vale? Porque nos movemos diferente, porque nos comunicamos diferente, no tenemos, por ejemplo, la capacidad olfativa que tienen ellos, no podemos comunicarnos químicamente, olfativamente como ellos y demás. Entonces es fundamental que, por ejemplo, juntándolo con otros perros, voy a decir más maduros, equilibrados, que tengan muchas herramientas, ahí sí que pueden aprender por imitación con mucha más facilidad cosas que les enseñan otros perros, ¿no? Perros equilibrados. Pero nosotros muchas veces tenemos esa limitación, entonces ahí sí que la Perros importancia... de perros aprenden mucho más que de muchísimo, nosotros, eso es verdad. tanto lo bueno como lo malo. Ahí está el asterisco, ¿no? De eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Estás de acuerdo en eso, Miren? Sí, sí, Total, ¿no? Entre ellos, ¿no? Se sí, entienden sí, bien. sí, sí, Y es verdad que si comparten espacio un perro, como has dicho, equilibrado, un perro tranquilo, con un perro a lo mejor que está como muy alterado o muy miedoso, Sí, lo al referente. final ese referente le hace muy bien, ¿no? Y eso también nosotros lo hemos visto cuando hemos hecho en Gelawau, en clase con los niños pequeños, pues como mediante vídeos y demás, como un perro pues que está alterado y otro que está más relajado, cómo le está ayudando a regular Claro. eso. Creemos que es importante dentro de la educación meter la educación canina dentro de las clases para que, bueno, es que en la sociedad cada vez hay más perros, Claro, tenemos que lo que convivir con decíamos. los perros. Los niños cuando ven un perro en la calle van directamente a donde el perro, no muy invasivos. Y luego se producen Luego pasa problemas, lo que... mordeduras Eso y es. tal. Y la culpa Entonces, es el perro. sí, Claro, eso es. claro. Y nosotros tenemos un proyecto también que se llama Gelawau, que ayudamos a que desde muy pequeños aprendan a respetar a los animales, su espacio. A entenderlos, Eso ¿no? es, Ujú. cómo poder Interesante. relacionarse con ellos de una manera más amable, cómo los niños también aprenden entre conflictos que se puedan dar entre perros, cómo ellos resuelven de una manera mucho más asertiva y mucho más ejemplar que los seres humanos. Y los niños cada vez son más, cuando ven los vídeos, son conscientes de decir, ostras, mira cómo lo han hecho, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también, no? Fue un proyecto súper interesante y muy, muy bonito. De, por ejemplo, cuando pasa un perro, cómo tengo que actuar
para que ese perro no reaccione. Porque si yo reacciono de una manera invasiva, pues el perro también tiene derecho a contestar, ¿no? Claro. A eso. Y es un poco educar a la sociedad, pero desde muy Desde los pequeños. niños, ¿no? Eso es. Y creo que es importante este punto, empezar a trabajar la educación Me de parece los... súper interesante, miren lo que has dicho, porque es Sí, verdad que cada vez, lo hemos dicho al sí, principio también, más perros en las familias, casi más perros Que que sí. niños, y saber un poquito cómo nos tenemos que relacionar con ellos, al final nos va a hacer bien a ellos, pero a nosotros también, ¿no? Sí, De hecho, los niños enseñan a los adultos después cuando van a Ah, casa. qué chulo. sí. Sí, y ¿Eso nos... dónde lo habéis hecho? ¿En Donosti o dónde ha En Vera sido? Vera, en Navarra. Sí, fue muy interesante. Luego nos venían los padres y nos decían, jo, pues esto que nos ha dicho nuestro hijo no lo sabíamos, pero lo estamos implementando y tal. Y la verdad que nos está yendo mucho mejor ahora en casa con nuestro perro. Y fue muy interesante, muy, muy bonito, sí. Yo en esa línea, por ejemplo, de hecho, esta misma semana me ha vuelto a pasar, cuando trabajo con familias donde también hay chiquillos o más pequeños o adolescentes, em, a las siguientes sesiones de las que vienen, por ejemplo, las grupales, ¿no? En lo de los grupos caninos, de repente alguno de los padres preguntarme, oye, ¿y esto por qué lo ha hecho el perro? Y el hijo o la hija contestar, por esto y por esto. Fíjate. Es decir, mira cómo se ha quedado con la información, ¿no? O sea, sí que lo observan bastante. A mí me parece muy interesante. Ayuda mucho a evolucionar ahí en las familias, las convivencias. Es que ricasco a las dos, de verdad, por haber participado. Vamos a ir acabando. Hemos empezado hablando este encuentro sobre educación canina, ¿no? Y al final hemos terminado hablando, y me ha encantado, ¿no? Este cierre de la educación también que necesitamos nosotros, ¿no? Así que, bueno, benetan eskerrik asko, miren eskerrik asko, Ane.